Para comenzar la transmisión del día de hoy, vamos a tener una súper invitada. Hola, Hola, Pris, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchas súper bien. Pues mira, ya se están empezando a conectar más compañeras, me da mucho gusto. Buenísimo, pues muchísimas gracias a quienes ya se están conectando. Muchas gracias a ti, Pris, también por estar aquí. El día de hoy vamos a platicar de un tema súper importante, que es violencia en las aulas. Y quisimos dejarlo con ese título porque sabemos que el tema de la violencia es súper amplio, ¿no? Y también que a partir de lo que ha estado sucediendo y el tema de la pandemia, pues bueno, se ha podido quizá visibilizar cosas que antes sabíamos que estaban ahí, pero no era tan fácil ver. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya con el conversatorio. Les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y les damos la bienvenida a la cuarta sesión de diálogos del CEDOFEM, ahora en Instagram, con el tema violencia en las aulas. El día de hoy vamos a tener a Priscila Palomares de Acoso en la U. Muchísimas gracias, Pris. Y permítanme les platico un poquito de Priscila porque es una súper invitada la que tenemos hoy. Priscila es escritora, tallerista y feminista. Tiene 2 libros, Champú de 2017 y Ecografías de 2019. Es cofundadora de Acoso en la U y actualmente cursa su maestría en Derecho. Súper interesante, Pri. No sabía que estabas haciendo la maestría en Derecho. Qué padre. Pues muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Fíjate que me gustaría comenzar contándote que hicimos una encuesta en Instagram y en Facebook también, en la cual les preguntábamos si conocían la diferencia entre acoso y hostigamiento. Y de hecho, la mayoría nos dijo que sí sabía cuál era la diferencia, pero para quienes no lo saben, nos gustaría de todos modos comenzar. Entonces, si pudiéramos empezar por ahí, o sea, como cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento. Sí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, Greta. Gracias a todas las mujeres que están haciendo esta transmisión posible, incluyéndote, claro, a ti y a todo el equipo que trabaja en el Instituto de las Mujeres de Nuevo León. Y claro, pues muchas gracias a todas las personas que se están uniendo. De verdad espero que puedan aprender algo sobre este tema que vivimos, o sea, tan cotidianamente, que es la violencia de género y además adentro de las aulas. Y sí, bueno, fíjate que esa pregunta me da mucho gusto que la gente ya sepa cuál es la diferencia, porque por ejemplo, no sé si tú recuerdas, Greta, pero yo creo que hace como 3 años, en 2017, 2016, antes del Me Too, no, muchas morras no sabíamos la diferencia, ¿no? Ni siquiera sabíamos que la podíamos denunciar. Y aparte fue algo que se tipificó, o sea, que se metió en el Código Penal para que fuera ilegal hace menos de 10 años, yo creo, o menos de 20 para no dar mal el dato, ¿no? Entonces, pues me parece que ha sido labor de muchas feministas que ya se sepa la mayoría de la gente la diferencia, pero para las que todavía no se la saben, pues claro que sí, con mucho gusto la volvemos a platicar. Em, en Nuevo León existen como varios delitos sexuales, por violencia sexual, y entre ellos está el acoso y el hostigamiento sexual, que sí son cosas diferentes y son cosas al abuso sexual y es diferente a una violación. La violación es como aún más grave, pero esto es un poquito menos grave, pero no por eso está bien, sigue estando mal. El hostigamiento sexual, a mí algo que me ayuda mucho así a recordarlo, o así me lo aprendí yo hace mucho, es hostigamiento, obviamente con H, como horizontal. La horizontal es una línea así. Significa que la persona que te está hostigando o la persona que está hostigando está en un rango jerárquico, está por encima de ti. Un ejemplo de esto, un maestro, tu jefe, no sé si estás en alguna, si eres creyente, pues algún padre, o sea, si hay una relación de jerarquía horizontal, es hostigamiento. ¿Cuándo es acoso? Cuando es una relación de iguales. Por ejemplo, un compañero de clase, un compañero del trabajo, tu novio, tu exnovio, yo qué sé. Entonces, esa es la diferencia entre el acoso y el hostigamiento sexual. Esta parte de las jerarquías, y claro, no llegan a una violación. Por ejemplo, cuando es una violación, cuando hay penetración, no importa si es
por cualquier lugar, o sea, hasta por el ombligo está tipificado como violación, pero todo lo anterior, si te obligaron a ver un acto sexual, si te obligaron, pues, o sea, si te tocaron la pierna, por ejemplo, o si te enseñaron algún miembro que tú no querías ver, todo eso ya entra en acoso y hostigamiento. ¿Y qué nos va a ayudar a distinguirlo? Entonces, el rango jerárquico de la relación entre la víctima y el victimario, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, es eso. Sí, y creo que es justo muy importante, ¿no? Que conozcamos como la diferencia entre esas definiciones, porque a veces, y en especial en la universidad se da, cuando las mujeres somos mayores de edad, ¿no? Al igual que profesores, por ejemplo. Y se cree entonces que porque todo el mundo ahí ya es mayor de edad, entonces ya estás en condiciones de igualdad. Sin embargo, yo creo que todas y todos hemos escuchado al menos una historia, si no es que desafortunadamente nos ha tocado vivirla, de alguna mujer universitaria que su calificación dependía de tener algún tipo de relación con un profesor, ¿no? Y eso es muy triste porque justo ahí vemos cómo se ejerce esta situación del poder, ¿no? O sea, decimos, o sea, no es lo mismo que un compañero de la universidad, por ejemplo, me acose, lo cual, pues claro, tampoco está bien, ¿no? Y tampoco, o sea, es agradable, pero no se está en la misma situación de indefensión, por así decir, que si es un profesor, ¿no? Del cual depende mi calificación, por ejemplo, por el cual yo puedo tener un castigo, por así decir, o algún problema, ¿no? Si no cedo ante lo que me sugieren. Entonces creo que eso también es como bien importante de poder identificar las diferencias, porque son, o sea, a la hora también de cuestiones legales, ¿no? Son muy importantes y a la hora de protocolo y también desde, o sea, por supuesto, desde lo simbólico. Ahora, Exacto, sí, o sea, regresando. Sí, bueno, no, no, cuéntame, agregando cuéntame. lo que ahorita estás diciendo y para la gente que va entrando, estamos hablando como la de la diferencia entre hostigamiento y acoso sexual. Decíamos que el hostigamiento es la relación horizontal, hay una relación de poder y verticales entre iguales. Y algo que también a mí me ayudó mucho a entenderlo fue que yo una vez, ahí hablando con en terapia, como que estábamos tratando yo de entender estas cosas, ¿no? Y me decía mi terapeuta, a ver, ¿por qué es ilegal que un señor adulto tenga relaciones sexuales voy a decir algo fatal, ¿no? Con su hija, aunque la hija consintió porque ama a su papá, ¿no? O sea, pues sí, o sea, la niña quiere a su papá y le dijo, sí, no hay problema, ¿no? Pero eso es ilegal, es violación. ¿Por qué? Porque no hay capacidad de consentimiento. Cuando hay una relación jerárquica, no hay capacidad de consentimiento. Y por eso es hostigamiento sexual, o sea, abuso sexual. Por eso entra, porque no hay capacidad de consentimiento. Entonces, como tú bien dijiste, Greta, en el aula, que ahorita estamos hablando de violencia de género en las universidades, en el aula, eh, cuando hay un maestro y hay una alumna, voy a usar los ejemplos en hombre y mujer, nada más porque así es la mayoría de las veces, ya sé que hay excepciones, eh, pues hay una relación jerárquica donde no existe la capacidad de consentimiento al menos que haya algo más explícito, ¿no? Que cada quien, o sea, bueno, hay empresas que donde los dos firman y cosas así, ¿no? Pero generalmente no puedes partir de que lo hay. Y por eso es hostigamiento sexual. Y por eso está tipificado. Y por eso estamos hablando de esto aquí hoy, porque mucha gente no lo tiene claro. Claro, no, y eso es vital. Y fíjate que ahorita que hablábamos sobre el acoso y hostigamiento, pues eso me hace pensar como en la violencia más general, pero también hablando, por supuesto, de la sexual, que es una que desafortunadamente de forma muy frecuente vivimos las mujeres, el cómo se ha eh, visibilizado a partir de el uso de las tecnologías, ¿no? Porque digo, yo no sé si me atrevería a decir que ha aumentado o ha disminuido, porque también digo, algo que es cierto es que ahora pues es diferente, ¿no? O sea, porque muchas veces, cuántas y cuántos no vivieron esa situación de tocamientos, por ejemplo, ¿no? Que ahora pues no se puede dar porque no hay clases presenciales. Sin embargo, seguimos, por ejemplo, viendo esos comentarios que desafortunadamente muchas veces normalizamos comentarios, ¿no? Y creemos que como son palabras no es tan fuerte o no es tan agresivo o no te puede hacer sentir tan incómoda o incómodo. Y creo que eso es algo pues bastante grave, ¿no? Porque efectivamente, o sea, cuando se trata de un profesor o incluso de un compañero de clases, ¿no? O sea, con quien sabes que tienes que estar conviviendo, muchas veces hay ciertos comentarios que te pueden hacer sentir muy mal. Y a mí me gustaría saber, tú ahora que estás en la maestría,
¿cómo ha sido o cómo ves, tú crees que esté cambiando cada vez más, o sea, las relaciones entre profesores o profesoras y alumnos, alumnas? Porque yo todavía me parece que hay generaciones que tienen como normalizado o personas que consideran que es como normal, pues lo que ahora podríamos decir que es abuso por parte de maestros o maestras, ¿no? ¿Tú crees que han habido diferencias? Es una muy buena pregunta. Mira, yo sí creo que ha habido definitivamente un cambio en torno a la sensibilización sobre este tema en la comunidad, ¿no? O sea, hace, como dije, hace unos 20 años esto no estaba tipificado, hace 10 no había protocolos, y bueno, así nos podemos ir yendo. Ahora, sí, existen estos casos donde ahora tenemos más pruebas de la violencia de género que puede ocurrir adentro del salón de clases al ser virtual. Bueno, y voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un maestro que era muy violento, ¿no? O sea, era violencia psicológica, usaba muchos chistes de la cultura de la violación, era todo lo horrible, así de que machista, sexista, LGBT-fóbico, homofóbico, o sea, sí, todo lo horrible. Y pues eran cosas que ya de verdad era como esto no tiene nada que ver con la clase, ¿no? O sea, la clase era de literatura y él estaba hablando de cómo violar mujeres o nos ponía videos así de cosas violentas, ¿no? Y cuando yo fui a denunciar, no había protocolo, entonces nada más lo pasaron como queja y la queja no procedió porque fue muy fácil decir que yo había mentido, ¿no? O sea, que yo estaba inventando, porque era mi palabra contra la de un profesor. Y lo que hicimos en ese salón, yo y mis compas que dijimos, pues no, no puede ser esto posible, fue grabar al maestro. Y ya con eso volvimos a ir a denunciar, pero imagínate, o sea, todas las clases grabadas, ¿no? Que no teníamos por qué llegar a ese punto, pero pues no había protocolos y no había perspectiva de género, ¿no? Entonces, bueno, lo grabamos y ya con eso, pues ya teníamos las evidencias de que el maestro estaba diciendo esto, esto. Ahora eso ya se puede hacer, pues porque estamos en el Zoom, ¿no? Y claro, afortunadamente ya no va a pasar esto de los tocamientos, o bueno, quién sabe, ¿no? O sea, pero bueno, ya no va a ser tan común, pero sí siguen habiendo como este tipo de violencias que son o se van a dar de manera verbal. Y, y bueno, respondiendo a la pregunta, pues la violencia de género es una realidad en México que no podemos negar. Y aunque ha habido una gran labor de parte, sobre todo de feministas, por erradicarla, es algo que sigue pasando. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos más mecanismos de denuncia y eso es súper importante, súper importante. Tenemos que entender que la violencia de género no se dio de un día para el otro y tampoco se dio porque a alguien se le antojó, voy a violentar al mundo, o sea, no. La violencia de género es una manifestación de la desigualdad de condiciones en las que estamos las mujeres y los hombres. La violencia de género se da porque no tenemos los mismos derechos, porque ellos tienen acceso a la impunidad y, bueno, afortunadamente, digámoslo así, nosotras, pues no. Entonces, las feministas fueron como conscientes, sobre todo en los 70 de esto, de que, ok, la violencia es una manifestación de la desigualdad. O sea, es porque estamos subordinadas y porque a la mera hora no vamos a tener herramientas para pelear, ¿no? O sea, para defendernos, porque no estamos en igualdad de condiciones. Y es entonces que se empiezan a generar todos estos mecanismos que ahorita nos ayudan, por ejemplo, la Ley General de Acceso a que las mujeres tengan una vida libre de violencia de género, ¿no? Para ponernos en igualdad de condiciones. Y también se empiezan a generar, por ejemplo, los protocolos para atender, prevenir, leído para la violencia de género. Pero esto no estaba antes. Entonces, para mí es muy interesante esto que preguntas, porque partiendo de que estamos en una condición desigual, ¿no? Nada más por nacer mujeres, hemos hecho una gran labor para poder acceder a la justicia. Pero esta labor no viene de las universidades que tienen la obligación de proteger nuestros derechos. Viene de las morras, de las feministas que lo están exigiendo. Y así lo podemos ver, ¿no? O sea, también en el aula, ok, ¿quién se va a poner a grabar y a denunciar? El alumnado. O sea, no es algo de que las universidades estén ahí vigilando que eso no pase. Y eso es muy importante, ¿no? O sea, reconocer quién está haciendo ese trabajo, porque ha sido reaccionario, o sea, es decir, ay, no manches, denunciaron a un maestro en Twitter de que qué vamos a hacer, vamos a correrlo, en lugar de tomar acciones
preventivas, por ejemplo, para que esto no esté sucediendo. Entonces, bueno, yo no tengo los datos de si hay más o hay menos, lo que sí definitivamente es que es distinta y lo poco que tenemos es por mujeres haciendo la chamba que las universidades del Estado debería de estar haciendo, ¿no? Y lo estamos haciendo porque estamos en condición de desigualdad y ya no queremos eso. Sí, totalmente. Creo que esto que comentas es vital, o sea, porque justo, ¿no? Yo me imagino, más bien no me imagino cómo habrán sido tratados muchos de los casos hace años, ¿no? O sea, porque también conocemos, a mí me sorprendió aquí en Nuevo León conocer de un caso que la mamá y la hija, en diferentes momentos en los que estudiaron, pues fueron acosadas por el mismo maestro que tenía, claro, toda la vida, dando clases en la universidad, ¿no? Y bueno, no acosadas, hostigadas, justo ahí está el tema de las palabras, ¿no? Y es muy importante esto de los protocolos, porque la verdad es que sabemos que la violencia y el hostigamiento ha estado ahí desde hace muchos años, que de hecho allí en los comentarios me gustaría que nos platicaran si conocen de algún caso, si ustedes desafortunadamente lo han vivido, o cómo ven ese tema del hostigamiento de los profesores hacia el alumnado en general. Y entonces los protocolos son realmente nuevos, ¿no? O sea, son realmente bastante recientes, al menos aquí en Nuevo León tienen que como unos 2, 3 años, o sea, son súper nuevos. Y también en ese sentido me pregunto, ¿qué pasa con las mujeres que quieren denunciar algo que sucedió hace años y que el maestro sigue estando, o sea, vigente, ¿no? O sea, sigue dando clases. Ujú. Sí, pues bueno, eso ya depende como de cada universidad, ¿no? Porque sabemos que en la uni, ¿sí me escuchas bien? Sí, sí, te escucho bien. Sí, perfecto, pensé que se estaba trabando. Ah, sí, pues sabemos que en la uni, pues no, eso no aplica, ¿no? En otras universidades te dicen, bueno, puede ser pues de lo que pasa aquí a 5 años. Y esto que mencionas es súper interesante, qué bueno que le estamos tocando este tema, porque fue algo que nos pasó en el hashtag que pasa UDEM, no sé si estuvieron enteradas, si son de Nuevo León, probablemente sí. Yo pues por ahí andaba con las morros de la UDEM. Este, y que ellos tienen, hace cuenta que te dan un año para denunciar, por ejemplo, un año para denunciar. En el Código Penal es distinto, ¿eh? O sea, por ejemplo, ahí la violación no prescribe hasta como 40 años. Pero bueno, las universidades tienen ahí sus propios protocolos y sus propias reglas. Bueno, ¿con qué criterios los hicieron? Habrá que investigar. Pero entonces, pues, haz de cuenta que pasó bueno, me voy a contar toda la historia ya. Estábamos acompañando un caso y, y en un mes se cumplía el año del suceso, ¿no? De la violencia. Entonces tenías que denunciar antes del año para que te lo valieran. Pero no nos dejaban hacer la denuncia porque había COVID y estaban encerrados. Entonces, ahí es donde hay que poner mucha atención, ¿no? De qué manera se adoptaron estos protocolos y estos mecanismos de denuncias a las víctimas y a quién le convino, o sea, o sea, quién terminó ganando con todas estas cosas, ¿no? Porque nosotros alegamos y sí llegamos a un acuerdo y todo y pudimos hacer la denuncia fue, oye, entonces tienes que ajustar tu protocolo a 1 año y medio o a 1 año y lo que se acabe el COVID para que yo pueda ir a denunciar, porque si no, no me estás aceptando ahorita la denuncia, pues se va a vencer mi plazo, ¿no? Pero pues no es culpa de la víctima, o sea, es responsabilidad de las autoridades. Ahora, ahí, pues de nuevo, volvemos a lo mismo, o sea, ¿qué están haciendo activamente las autoridades para resolver este problema? Que es parte de todos, o sea, no es nada más los acosadores, no es nada más las alumnas, o sea, esto también tiene que ver con las autoridades, o sea, ¿cómo van a meter las manos para solucionar esto? Yo siempre digo, por cada persona, por cada víctima que conoces, conoces un victimario. Ahí están las dos, ¿no? Pero cómo reaccionamos con cada uno y con el otro es súper distinto. Pasa mucho, por ejemplo, con los hombres, ¿no? Sí puedes nombrar a las víctimas, pero no te nombran a los victimarios por el pacto patriarcal, ¿no? Entonces dices, oye, ¿cómo es que esto se vuelve algo natural y nos deja realmente a las mujeres, pues de nuevo, en desigualdad, ¿no? Y más vulnerables a la violencia. Entonces, ajá, cerrando un poco la idea, es interesante ver que sí le ponen una fecha de caducidad a la violencia para poder denunciar. Y muchas veces necesitas más por condiciones externas, como el COVID,
como en lo que lo procesas o en lo que entiendes que te pasó, o como tú bien dijiste, si esto le pasó a mi mamá y antes no había protocolo, entonces ya no puede denunciar, ya no tiene acceso a la justicia, ya no tiene voz, pues ¿por qué, no? Entonces, esas son cosas que hay que estarnos constantemente cuestionando y pensando de qué manera, o sea, proactiva, podemos realmente darle voz a estas mujeres y que tengan acceso a la justicia, ¿no? A la reparación del daño como mínimo. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y ahorita que mencionabas esta cuestión como del pacto, ¿no? Que existe, o sea, de cómo cambian los mecanismos o le dan vueltas al asunto para que los menos perjudicados sean los victimarios. Yo también, fíjate, te quería hacer una duda y es como algo que de repente he como reflexionado porque se sabe de casos de profesores a los que, por ejemplo, despiden o les hacen renunciar, pero terminan, pero están en otra universidad, ¿no? Y de esa otra universidad, pues claro, o sea, todavía ahí siguen estando dando clases, ¿no? O se van a otro estado en el cual, pues, dan clases en otra universidad, ¿no? Y entonces así como que se van saltando. Y también, y mi duda iba en relación a de qué forma crees tú que pueden ser este tipo de castigos o penas, digamos así, para los profesores. O sea, ¿crees que se debería como checar cada caso o más bien crees que en todos los casos de hostigamiento siempre se les debería de quitar de su cargo? Pues mira, o sea, algo muy interesante que yo estaba viendo, la verdad, antes de venir al live, dije, voy a leer el Código Penal de Nuevo León a ver qué han cambiado, y cambiaron, sí, una, una cosa que yo no me había dado cuenta, es de este año, y es que cuando hay hostigamiento justo con esta relación de maestro-alumnado, dice que tiene que haber despido, ¿no? O sea, punto. Entonces, ahí ya nos lo resuelve el código, pero de lo que dice la ley a lo que vemos en la realidad todos los días, pues es otra cosa. Y luego también esta lo estaba revisando la semana pasada, el de la Ley General de Acceso a que las mujeres tengan una vida libre de violencia de género, está larguísima, pero bueno, siempre es muy buena, ¿no? Y es resultado de mucha lucha, feminista. Ahí también viene, ahí sí le ponen nombre a esta violencia entre alumnado y maestro y docente, esa es la palabra que usan. Y también ahí viene que no te pueden contratar si tienes algún tipo de esta violencia anterior. Yo dije, ay, pues qué raro, ¿no? Porque yo no veo nada de esas cosas siendo realidad. Y entonces aquí empezamos a tener un dilema, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen que debemos de tener desde que estamos chiquitas? Pues derechos, ¿no? ¿Y los tenemos? Pues realmente del dicho al hecho hay una gran brecha, ¿no? O sea, no. La realidad es que no. O sea, y aparte de eso, yo creo que todas las mujeres, o la mayoría de las mujeres, si hemos sufrido violencia de género, nos cae así de que, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿No? O sea, como que no lo ves venir porque no piensas que pase, que te vaya a pasar a ti hasta que lo ves que pasa todos los días. Entonces, bueno, la pregunta, pues es excelente y voy a ser sincera, no tengo la respuesta, es cómo vamos a hacerle para que dejemos de vivir violencia de género. Porque si estamos hablando de que en México un 80% de las mujeres han vivido violencia de género, significa que un 80% de los hombres nos violentan. ¿Cómo vamos a erradicar a la mitad de la población, no? O sea, ¿vamos a meter al 80% de los mexicanos a la cárcel? ¿Realmente eso va a servir de algo? O sea, tendríamos que ser como un país de las mujeres y no sé, si ahí nos libraríamos de algo, ¿no? Porque entre mujeres pues también existen las violencias, no serán de género, pero serán otras. Entonces, yo no me siento con autoridad de decir, claro, esto es la solución y sabes que no debería de, porque eso es chamba del Estado y de las universidades. Ellos son los que proactivamente deberían de estar proponiendo algo para que esto deje de pasar. O sea, eso es, de hecho, eso es su obligación, o sea, es prevención, atención y sanción. Ellos deberían de dar la solución correcta y que vayan a poder ejercer, ¿verdad? Porque de nada sirve que digan que van a hacer, no las van a hacer o no las pueden hacer. Entonces, mira, yo no tengo la respuesta, pero definitivamente me parece un paso muy importante poder denunciar. Y esa es una postura que tuvimos en Acoso en la U. Aquí lo importante es que tengas control de tu narrativa, porque por mucho tiempo ya nos quitaron la voz. No nos dejaron decir lo que pasó, ni cómo pasó, y eres la mala del cuento y ya. No, o sea, no se vale. Esto sí fue lo que pasó
y vamos a ir a denunciar. Y de hecho, sí, así también es en el MP, ¿no? O sea, tú vas y dices lo que te pasó, y ellos tienen que clasificar el delito y poner la sanción. Eso no le corresponde a la víctima. Que eso es un tema muy importante. Muchas veces dicen, ay, es que las víctimas, pues, dijeron mentiras. Oye, a ver, pues no es responsabilidad de ellas saberse el código. Eso es de la autoridad, ¿no? Y tampoco es responsabilidad de ellas definir las sanciones, eso es de la autoridad. Entonces, bueno, o sea, no puedo decirte esta es la solución porque ni siquiera me considero que la cárcel o ese tipo de cosas nos van a llevar a algún lugar, porque lo dudo mucho, pero pues no hacer nada es peor, ¿no? Y lo importante sí es que estemos denunciando, que estemos nosotras con el control de contar lo que sí pasó, o sea, porque eso no nos permitían contarlo antes. Y bueno, pues, o sea, ahorita para quienes están en live, ya les dije ahí el código, la ley general, y pueden buscar también el de atención a víctimas, y ahí están ya tipificadas estas cosas. Ahora, pues también como pues, siento que no es posible hacer la realidad porque hay otros obstáculos, los poderes tácticos, pero bueno, ese ya es otro tema, pero no sé si eso realmente responde la pregunta. Muchísimas gracias, Pris. De hecho, me gustaría leer un comentario que está muy interesante y que va muy en línea en lo que nos decías, que dice, necesitamos un cambio en la cultura. Pienso que vamos avanzando poquito a poquito por las marchas y acciones de las morras, como dice la LIC. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también pienso que vamos avanzando y creo que efectivamente un cambio en la cultura es vital. Y hablando de la cultura, te quería platicar que también en esta encuesta que hicimos en redes sociales les preguntamos, ¿no? O sea, como si sabían hacia dónde se tenía que denunciar esto, por ejemplo, y pues ahí sí fue como que más o menos, o sea, un 40% nos dijeron que sí, un 60% nos dijeron que no. Entonces, bueno, tampoco estaba, o sea, como que no estamos tan perdidas y perdidos, pero algo que me llama mucho la atención es cuando les preguntamos, ¿no? O sea, como, ¿por qué motivos crees que puede ser difícil denunciar? Porque sabemos que eso sigue siendo una realidad, aun aunque hayan protocolos y aun aunque nosotras participemos en la elaboración de protocolos. Y me gustaría leerte alguna de las respuestas y que podamos como reflexionar más. Entonces, por ejemplo, una nos decía el temor a las represalias, la falta de acceso a la información y la revictimización de las autoridades, la impunidad, el trato insensible por parte de la autoridad, la experiencia es desagradable, que las personas prefieren ignorarlas y hacer como que no pasó, el miedo al que dirán, que me echen la culpa a mí, el miedo, la ineficiencia de las instituciones y la falta de perspectiva de género, nuestro miedo a denunciar y la inexistente justicia. Nuevamente comentan lo de represalias, el temor a verse afectadas, como por ejemplo una expulsión. Y de todas estas respuestas, yo rescato que una que se repitió mucho fue la del miedo, el miedo a las represalias, ¿no? O sea, como a que a mí me pase algo, a ser juzgadas y también, por supuesto, pues la impunidad, ¿no? Y el trato insensible que tienen las autoridades respecto a esto. ¿Tú qué opinas? Vamos con el primer punto, o sea, el tema del miedo, ¿no? Pues es completamente normal, o sea, nadie vive violencia y dice, ay, excelente, ya soy una violente, vamos a denunciar. Pues no manches, no, claro que no, se siente horrible. O bueno, lo que sea que sienta cada persona es completamente válido, no existe, ahora sí que ahí sí no existe un protocolo de cómo sentir las cosas, porque es un proceso personal y emocional. Entonces, eh, yo tuve miedo muchos años, hasta miedo de denunciar, ¿no? Que bueno, un poco de contexto, cuando creamos Acoso en la U, yo ahí metí pues mis denuncias, ¿no? Y yo no fui nada pública, no quería ser pública ni nada, pero mucho es por miedo. Siempre sentimos eh, miedo y parte es miedo y culpa, ¿no? Y parte sí de una cultura donde la víctima tiene la culpa, donde la mujer tiene la culpa, porque crecemos con estas frases, ¿no? De que, ay, el hombre llega hasta donde la mujer quiera. Pues claro que no. O es que él estaba borracho. O no sé, o sea, siempre hay una justificación para que el hombre pueda ejercer violencia. Cuando la violencia no tiene justificación, es una decisión, o sea, no existe como, yo también he escuchado mucho esto de, ay, es que como de chiquito lo violaron, o lo vemos mucho en el cine, ¿no? O sea, siempre como la historia de fondo, donde, ay, no, pobrecito, de chiquito lo violaron y por eso él viola. Y es como, a ver, o sea, más del 50% de las mujeres las han violado y no somos las violadoras. Entonces hay algo mal en uno, esa frase,
porque no es por eso, o sea, y el hallazgo ahí es que es una decisión. Y es una decisión que tiene que ver mucho con la cultura, con qué permitimos y qué no, y qué tiene que cargar cada quien, ¿no? Como también esta frase de, es la cruz que te tocó cargar. Oye, pues no, o sea, eso no es una cruz, eso es violencia de género, hay que decirlo, hay que nombrarlo y hay que empezar a ver qué vamos a hacer con eso, ¿no? También, pues creemos con esta idea, crecemos con esta idea del amor romántico, de que el amor duele, cuando el amor se debe de disfrutar. Y yo creo que de ahí también, o sea, de todas estas cosas que están en nuestras culturas, el amor romántico son, nada más así como paréntesis, estas frases que nos dicen para poder aguantar la violencia, ¿no? Como si es que te pega porque te quiere. Y pues no, o sea, eso no es amor, eso es violencia, son cosas separadas, ¿no? Pero en nuestra cultura mexicana, claro que lo tenemos súper mezclado. Y entonces, estas cosas que sentimos como miedo y culpa cuando sufrimos violencia, pues son completamente normales, ¿no? Y como te digo, o sea, yo no he acompañado casos donde te violan y al siguiente día bien violente quieres ir a denunciar. No, muchas veces ni siquiera entiendes qué te pasó. O sea, porque pues sí, no estamos, si lo que socializamos es que el amor y la violencia son la misma cosa, pues no estamos socializando los tipos de violencia, entonces tampoco los vamos a poder identificar. Y yo por eso creo que el acompañamiento y el narrarte a ti lo que pasó y que tú tengas control sobre ello es el primer paso. O sea, y eso es lo que hacemos en Acoso en la U, es tú cuenta tu historia. O sea, cuando tú quieras, como tú quieras y como tú sepas, porque luego nos van a hacer creer que todo fue diferente. Y no, nosotras sabemos como lo que pasó. Entonces, eso es algo súper importante y que las autoridades, yo creo que las autoridades deberían de tomar más en cuenta, ¿no? Porque entonces ponen mucha responsabilidad en la víctima cuando no. O sea, digo, voy a decir algo tonto, pero, o sea, porque lo que debería pasar es que el victimario vaya y cuente lo que pasó, no porque él la regó, pero claro, esto es una labor de la víctima. Y tenemos que reconocerlo así, que es un trabajo que la víctima que haya sufrido violencia de género tiene que hacer y tenemos que ser pacientes y que no hay una manera correcta de sentir las cosas. O sea, que todo lo que sientas, enojo, tristeza, confusión, culpa, miedo, es normal, ¿no? Pero lo bueno es que no estás sola, que existen como mujeres que están luchando, como Greta, como feministas en Nuevo León, y que si nos buscas, allí vamos a estar, si alguna vez te ha pasado. Muchísimas gracias, Pris. Y creo que también pues tocaste el otro punto, ¿no? Que era el tema de la impunidad o la revictimización. Yo creo que sigue existiendo tanto miedo, y cómo no, a la revictimización, ¿no? A esta idea de que, y que sabemos que todavía sucede, o sea, que te hacen contar la historia la mayor cantidad de veces que sea posible, y que muchas veces, y más cuando recién acaba de suceder, contar la historia es básicamente volver a vivirla, ¿no? Y además muchas veces te hacen contar la historia como necesitarían que tú las cuentes, no como realmente tú quisieras contarla, ¿no? Como víctima. Entonces, esto que comentas de poder como hacer tuya la historia, que aunque sea triste, que aunque sea algo feo que te hicieron, el poder apropiártela, ¿no? Y narrarla como tú te hayas sentido, me parece que también es bastante empoderante, ¿no? Y que te ha de ayudar a como aliviarte y a poder tomar diferentes decisiones como denunciar o no. Y me gustaría que nos platicaras también un poquito más de qué es exactamente lo que hace Acoso en la U, cómo podemos contactarlas, etcétera. Sí, bueno, voy a ampliar un poco más la pregunta, como en los mecanismos de denuncia que existen. Si alguien que nos está escuchando vivió o conoce a alguien que vivió violencia de género en la universidad, ¿qué podemos hacer, no? SOS. Em, lo primero que siempre hacemos, por ejemplo, en Acoso en la U, es preguntar qué quiere hacer. Pero muchas veces, pues no sabes, ¿no? Entonces tienes que dar los caminos y es lo que voy a hacer ahorita en estos minutos que nos quedan, como platicar un poco de las rutas de acción, los caminitos que puedes tomar en caso de que te pase, ¿no? Em, lo primero y lo que mucha gente te va a decir es, ve a denunciar a la fiscalía, ¿no? ¿Es posible? Claro que sí. O sea, y ahorita con el COVID también. Platicábamos Greta y yo antes que ya se puede denunciar en línea, nada más te metes a la página de fiscalía
y le pones una ahí como videodenuncia y te atiende así un fiscal y así denuncias así como en video, ¿no? O sea, esa es una opción completamente válida. Y tú le cuentas lo que pasó, sí, probablemente te van a revictimizar. No conozco una vía donde no lo hagan, la verdad. O sea, siempre necesitan saber qué pasó, hacen una investigación y luego ya te dicen, pues, si procede o no, qué va a pasar. En fin, es importante que si vas a denunciar en la fiscalía, trates de memorizarte o de escribir el nombre de la persona que te está atendiendo y su turno. Esa es una opción. Ahora, ¿qué otras opciones existen, no? Porque esa es como la más dura, como si nada más creyeras en la ley, que la ley es perfecta. Pero como ahorita platicábamos, pues hay muchos procesos emocionales cuando vives violencia de género. Entonces, otra opción siempre es acudir al Instituto de las Mujeres, que es donde trabaja Greta y ahí estamos en este espacio. Y tengo entendido que ahí te pueden canalizar y te pueden dar una asesoría legal y psicológica, ¿cierto? Así es, Sí. efectivamente. Ok, entonces esa también es súper importante porque la parte psicológica es muy importante, sí, ese es también como el tercer caminito, ¿no? Em, te vas a sentir, o sea, no es algo que se sienta chido, entonces lo más importante es siempre estar acompañadas. Y podemos estar acompañadas por profesionales, o si te puedes pagar una terapia, hazlo, o sea, es un regalo que te mereces y que te va a ayudar mucho y también puedes acudir pues justo al instituto a que te den terapias. La verdad es que en Nuevo León ahorita no estoy segura cuáles siguen, pero por ejemplo sé que en Ciudad de México tienen las lunas, ¿no? Y ahí es a donde siempre redirigimos, pero bueno, existen los institutos donde te pueden dar terapia psicológica. Em, Cuarta ruta de acción, contacta feministas. Esta es mi favorita que yo recomiendo así de que 100% contacta a una colectiva feminista, a amigas que son feministas, porque generalmente ya tenemos una red de apoyo que te va a poder abrazar y canalizar, ¿no? A lo que tú necesites. Ahí claro que entra Acoso en la U. En Acoso en la U solíamos acompañar casos de violencia de género dentro de las universidades. Ahorita lo que estamos haciendo es recibiendo, pues bueno, por todo lo del COVID y etcétera, estamos recibiendo las denuncias en línea, justo por esta parte de que creemos que la parte más importante es que tú puedas adueñarte de tu historia y hacerla tuya como tú la quieres contar. O sea, no como te lo pide el MP, no como te lo piden en el protocolo, o sea, no, esto es tuyo. Entonces, si ahorita ustedes dicen, no manches, vi esta plática y quiero sacar esto, pues meten acosoenlaU.com y ahí ponemos tu denuncia y te damos una voz. Claro que es anónimo, o sea, bueno, confidencial porque nosotros vamos a saber, pero la gente no. Y eso también nos ayuda mucho a visibilizar el problema de hacer estadísticas. Entonces, si pueden denunciar una cosa en la U, háganlo. Eh, Quinta vía de acción, si tu universidad tiene un protocolo de género, acude al protocolo de género acompañada por alguna colectiva feminista. Eso sería como mi mayor consejo, ¿no? O sea, no vaya sola. Sí ve con feministas que ya hayan estado trabajando para que puedan orientarte. Esa es como la quinta vía de acción. Y como último recurso, si de verdad sientes, o sea, y esta es la sexta, si sientes que tu vida está en riesgo y ha habido violencia física de por medio o nada más sientes que tu vida está en riesgo, acude a un refugio. En los refugios es importante que sepas que vas a estar desconectado un rato porque es un lugar que te llevan y te aíslan, pero vas a estar segura. Y pues el refugio que más recomendamos siempre es el de Alpas. Entonces, bueno, yo ahí sí conozco a mujeres que han ido y les han ayudado muy bien. Entonces, bueno, Alpaz es ALPAZ. Ahí es donde tienen refugios y tengo entendido que también pueden dar terapia, pero no quiero desinformar. No, habría que verificar esos datos. Entonces, esas son las 6 cosas que puedes hacer. Denunciar ante el MP en la fiscalía, puedes ir físicamente, puedes hacerlo en línea. Acudir al Instituto de las Mujeres para que te den asesoría y te den un acompañamiento. Acudir a tus colectivas o ACs feministas más cercanas para que te ayuden. Denunciar en el protocolo de tu universidad, si es que lo tienes, recuerda ir acompañada, y si sientes que tu vida está en riesgo, acudir a un refugio. Muchísimas gracias, Pres. Yo creo que definitivamente el trabajo y la plataforma que tiene Acoso en la U es súper importante, justo por todo esto que nos comentas, ¿no? O sea, el espacio que exista para poder contar tu historia, para poder también al momento de contarla, vivirla quizá desde otro punto, de otra forma, y que eso puede ser pues bastante liberador
o sanador incluso, y sabemos que eso es lo que importa siempre, ¿no? O sea, también obviamente la recomendación de asistir a la justicia, de levantar una denuncia, pues es bien importante porque podemos evitar que a otras mujeres le pasen, ¿no? Pero todo también a tus tiempos y como tú te sientas. Desafortunadamente esto, como ya bien nos decías, pues es más común de lo que pensamos y está también como muy normalizado. Y ahorita que está en el tema de las escuelas virtuales y todo, pues también yo le diría a quienes son papás y mamás o tutores, tutoras hermanas, hermanos, pues que podamos de repente estar pendientes, ¿no? O sea, que no nos quedemos con esta idea que los maestros o maestras tienen que ser de cierta forma y te tienen que hablar de cierta forma, que pueda ser confundido con disciplina, que muchas veces es violencia y no disciplina, ¿no? Entonces, se me hace súper importante eso. Pris, ¿algo más que te gustaría agregar? Sí, ahorita que mencionas este tema de la parte de los papás, yo no sé si nos está viendo alguna mamá, papá de alguien, pero bueno, o sea, solo bien chiquito. Em, Muchas veces cuando nuestros hijos o nuestras hijas, yo no tengo, ¿verdad? Pero cuando yo iba a entrar a la universidad, pues, ¿en qué nos fijamos, no? Y decimos, no, pues en la carrera que hay, en la ubicación que está, en los maestros que hay. Yo creo que algo que deberíamos de incorporar, partiendo del comentario que ahí dijeron que esto debe ser un cambio cultural, es que debemos juzgar a las universidades también por su perspectiva de género. ¿Tienen un protocolo? ¿No tienen un protocolo? Sí, sí, ¿cómo lo manejan? Porque vivir violencia de género en la universidad está comprobado que puede parar tus estudios, o sea, que los vas a desertar, ¿no? O sea, hay casos donde te acosa tanto un maestro que no terminan la universidad. Entonces, yo creo que es muy importante como comunidad fijarnos en eso, cómo manejan la violencia de género, porque eso es aún más importante para tener una carrera profesional siendo mujer, ¿no? O sea, si van a violar a tu hija durante la universidad, ni va a haber servido de nada, ¿no? O sea, entonces fijarnos en eso y fijar en cómo resuelven los casos, porque ya sabemos de universidades que han implementado represalias y esto significa que ahí las mujeres no estamos seguras. Entonces, solo eso, ¿no? O sea, si alguien va a entrar a la universidad o conoce a alguien, siempre fíjense cómo implementan esto de la violencia de género, porque eso te puede arruinar la carrera, ¿no? Entonces, como vigilar eso y exigirles eso, ¿no? O sea, que lo hagan bien. Y ya. Muchísimas gracias, Priscila. Se me hace, qué bien que terminas con ese comentario porque justo yo creo que muy pocas veces pensamos en eso y a veces pensamos más como en el renombre que pueda tener la universidad o checamos rankings universitarios, ¿no? O de prepa, etcétera, pero se nos olvidan otros temas que pueden ser bien importantes y que tienen que ver que la universidad, la preparatoria, la escuela en general se convierte en la segunda casa de quienes estudiamos ahí, ¿no? Y a veces pasamos mucho más tiempo en las instalaciones de las escuelas que en nuestros propios hogares. Entonces, qué mejor que sean espacios libres de violencia para las mujeres y para los hombres, y en especial libres de violencia de género, ¿no? Que sabemos que es una situación que desafortunadamente va a la alza y bueno, es algo que tenemos que eliminar totalmente, por supuesto. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Nuevamente, Priscila, te agradezco muchísimo por haber tenido esta plática conmigo. Esperamos de verdad que a la audiencia le haya servido mucho escuchar esto, que hayan como reflexionado, que también sepan que existen todos estos mecanismos, todas estas rutas de acción bien importantes que nos comenta Priscila, porque no nos sintamos que no tenemos opciones, sí hay opciones, y acercarnos siempre a nuestra colectiva feminista de confianza. Las redes, de verdad, en todo esto me queda claro que son las que muchas veces salvan, ¿no? Hasta para si te animas a denunciar ante la fiscalía, recordemos las redes, el acompañamiento con tus amigas, con tu familia, salva muchas veces. Entonces, bueno, esperamos que te haya gustado este tema. Escríbenos en nuestras redes sociales sobre los temas que te gustaría que platicáramos en nuestros próximos diálogos y si te gustaría participar. Y también les recordamos, como ya bien les decía Priscila, que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911, y tenemos 5 números disponibles por WhatsApp para cualquier situación que nos necesites que tenga que ver con violencia. Recuerden, cero tolerancia a la violencia. Siguen al pendiente de nuestras redes sociales para conocer los proyectos que tenemos preparados desde el CEDOFEM, y gracias nuevamente. Que tengan muy bonita tarde y nos vemos. Muchas gracias, Priscila, de nuevo. Ay, muchas gracias a ti, Greta. Adiós.